Bienvenidos todos. A ver, un par de rezagados, los hacemos entrar. Ahí estamos, de a poquito. Bueno, de nuevo, bienvenidos todos a esta nueva edición de Recreo Modo Refugio de Monoblog. Por si hay alguno que en la audiencia que no me conoce, mi nombre es Vic Arrieta y soy directora creativa de Monoblog. Y este ciclo Recreo en realidad viene del año pasado, cuando hacíamos estos encuentros con amigos creativos, artistas, creadores en forma presencial. Y bueno, llegó la situación pandemia, llegó la situación de encierro, el modo refugio, como decidimos llamarlo un poco más tiernamente en este equipo, y apareció esta segunda versión de Recreo a través de las redes, que la verdad nos está encantando. No sé si escuchan el ruido de fondo de mi hijo, ahora cierro la puerta así se escucha más. Tremendo, tremendo. Esto es estar en casa, this is real, this is the real shit. Y hoy nos toca hablar de poesía, para lo cual invité a un gran amigo mío, Willy Chicheri, que anda por ahí. A ver, ahí se los voy a mostrar. Acá está. Hola, Will. Hola. Hola, Vic. Hola, ¿Cómo andás? Bueno, sí. Acá estamos. Bueno, la verdad que sí, nos une una gran amistad. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. La idea es hablar un poco hoy de poesía y de escritura, sobre todo, y del arte de la poesía también. Para que otros se animen, quizás. Sí, la idea es que lo que yo cuente de mí sea inspiración para otros. No tengo más interés que ese. En general es un poco infundir un poco de inspiración y tratar de que cada uno pueda sacar lo mejor de sí y transformarlo en arte. En este caso, mi manera quizás de embellecer mi mundo, o de ver el mundo de una manera más bella, ha sido a través de la poesía. Willy hizo este bello libro, editó el año pasado este bello libro que se llama, de poesías obviamente, que se llama La Rosa de mis vientos. De esto seguramente nos vas a hablar un poquito. Este libro se consigue en Monoblog ahora. Y bueno, si te parece bien, yo doy paso a tu presentación y ya arrancás presentando y contando tu historia vos solito, ¿ok? Dale, Vic. Dale. Ahí te comparto la pantalla, ¿eh? Muy bien. Te escuchamos. Excelente. Willy. Bueno, excelente. Armé una pequeña presentación y la idea era contarles un poco y hablar sobre esto que armé, que es un poco el recorrido de mi corta carrera poética, porque publiqué recién el año pasado, como bien les contó Vic, publiqué mi primer libro el año pasado. Tengo mucho escrito y escribo, la verdad que hace muchísimos años. Después voy a hablar de lo que es escribir poesía hoy. Quiero hablar primero de todo lo que escribí y después les voy a contar al final de lo que es escribir poesía hoy. Para mí, un poco, y defino un poco a lo que hace un escritor, ¿no? Cómo uno se convierte en un escritor, porque uno puede escribir y se puede considerar escritor. Yo nunca había publicado, entonces empecé a escribir más que nada por historias de vida, que tiene que ver un poco con la biografía que cada uno tiene y lleva y carga en sí. Yo digo un poco que es ser poeta es un poco, o escritor, es como sumar la biografía y la geografía de cada uno. En el caso de mi biografía, en particular, yo tuve durante mucho tiempo la posibilidad, y también no pude elegir eso, de viajar mucho por el país, y también viví afuera en el exterior. Viajé a Italia y viví allí con mi familia. Tengo una familia heredada, que es mi padre y mi madre, y 6 hermanos. Y vivimos por muchas provincias y también vivimos en Roma 2 años. Eso me marcó obviamente muchísimo, muchísimo, sobre todo que es lo que les digo, la parte biográfica, que son, tener muchos hermanos, la vivencia de compartir una familia tan grande, el lugar donde uno nace. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires y hasta los 18 años fue el lugar donde menos viví. O sea, viví en Tucumán, viví en San Juan, viví en La Pampa, viví 4 años en Mendoza, 2 en un pueblo llamado Uspallata, 2 en la ciudad, viví en Neuquén, viví en Salta, y de vacaciones íbamos a Córdoba, a las sierras. Entonces, y en Buenos Aires viví solo
3, 4 años de esos 18 años. Y hablo hasta los 18, más allá de la mayoría de edad, también por una cuestión de que es la edad escolar de uno y donde uno quizás forja sus amistades, sus conocimientos, aunque sea básicos, educativos. Fui a muchísimos colegios y escuelas, todos estaban privados de idioma, de actividades artísticas. Me hubiese mucho gustado ir al colegio al que va mi hija hoy, pero no lo logré. O sea, fui a escuelas rurales, fui a escuelas públicas siempre, estoy orgulloso también de eso. Y todas las vivencias que tengo de mi infancia han sido familiares y también de mis amigos del barrio y de estas ciudades que les digo que visité. Por eso también digo, si querés pasamos al otro chart, es que eh, lo que uno luego escribe tiene que ver mucho con la geografía. Y acá ya entra muy en juego esto que les digo, el movimiento y quizás la inspiración que uno saca del entorno natural donde uno vive, porque uno puede quizás vivir en la misma ciudad, pero no ver las mismas cosas, ni observar las mismas cosas, ni tampoco tener las mismas vivencias. Yo viví en la montaña cuando vivía en Mendoza, y bueno, eso obviamente me marcó siempre estar rodeado de ríos, de montañas, de sierras, en el caso de, de Córdoba, donde hacíamos nuestras vacaciones en familia un mes, y también descubrir en un momento el mar como lugar de inspiración. Y creo que el mar ha sido en mi vida, y todos tenemos, hay una novela muy linda que se llama Moby Dick, que en la primera página el protagonista, que es Ismael, eh, dice que todo el mundo tiene algún sentimiento con respecto al mar, lo conozca o no, ¿no? Y es muy linda esa frase, porque pasa eso, el que no lo conoce quiere ir, el que está en el mar no se quiere ir de ahí, el que va al mar, bueno, se enamora y querés volver siempre. Y a mí me pasó eso con el mar, y tengo muchas anécdotas en ciudades con mar. Tuve suerte de conocer, bueno, el Mediterráneo, como les conté cuando viví en Italia. Cada mar es distinto, cada ola es distinta, cada atardecer es distinto. Entonces tiene eso que también son momentos y cosas que quizás se repiten a lo largo de la historia de la humanidad, pero después pasa que uno no deja de admirar quizás lo cotidiano. Bueno, quizás ahora que estamos todos encerrados y confinados un poco en esta pandemia, hemos empezado a valorar todas las cosas de las que ahora no solo carecemos, sino que además extrañamos. Y si querés pasar a la siguiente, Vic, y un poco la biografía y la geografía, para mí es lo que marcan el destino de una persona. Creo que nadie, esta frase la dijeron muchos, no quiero politizar, pero la han dicho escritores, filósofos y algunos políticos también, pero ningún hombre, mujer, actualizando un poco la frase, puede escapar a su destino. Y me parece que cuando uno tiene ya una vida atrás, y una biografía y una geografía atrás, y tiene ya ese impulso de vida, no le queda otro que seguirlo. O sea, y a mí me pasó eso con, con lo que descubrí quizás ahora, ya en el filo de los 40 años, que quería ser escritor, pero no que quería empezar a escribir, sino que quería ser escritor, porque yo escribía siempre, no tengo un recuerdo de mi vida sin viajar, no tengo un recuerdo de mi vida sin tener alguna memoria o algún olvido de mi familia o de los lugares donde viví, eh, pero sí tengo recuerdos de estar todo el tiempo escribiendo y anotando cosas, eh, hasta que en un momento me encontré con muchas cosas, muchísimas cosas escritas, y dije, tengo que publicar esto. Y eso me parece que es donde yo me parece que encontré el destino, y hablo del destino en el sentido ya por ahí más de lo que es una orientación que tiene que ver con encontrar un norte, el norte, ¿no? Lo que te marca, lo que nos marca un poco el rumbo. Y eso que está en la fotito, que es una rosa de los vientos, que es un instrumento antiguo, que hoy antiguo, ¿no? En su momento era totalmente una novedad, era el que marcaba el rumbo de los vientos, la dirección de los vientos para las embarcaciones a vela. Después obviamente se inventó, eso hacía que las embarcaciones aprovecharan, digamos, sabiendo la dirección de los vientos, aprovecharan mejor el viaje.
y marcaron mejor sus rumbos. Y después con la llegada de la brújula magnética, eso quedó totalmente en desuso, pero lo que voy, y hablando un poco del impulso y del destino, me parece que es importante una vez que uno encuentra como un rumbo y sabe de dónde vienen los vientos, quizás que a uno le inspiran, es como que lo único que queda es, metafóricamente hablando también, es un poco abrirse, y tanto abrir como el alma y abrir la vela de la embarcación y navegar, o sea, no queda otra. Y yo me solté a eso, a escribir, primero, celosamente guardar todo, hasta que en un momento dije, bueno, tengo que mostrar esto. Y cuando lo empecé a mostrar me di cuenta que no me interesaba mucho tanto si gustaba o no gustaba, porque yo escribía para mí, nunca escribí para nadie, pero sí me di cuenta que había personas que les gustaba leer y que también les gustaba escribir, o personas que me conocían y quizás sabían un poco de mi biografía y de mi geografía, y que me decían, esto se lo tenés que, o sea, se lo tenés que mostrar a la gente, o sea, mostrar este arte que vos hacés. Este, Vic fue una de las grandes, quizás para mí, impulsoras de publicar, junto con otros 2, 3 amigos. Eh, Uno es un periodista de Córdoba y otro es otro periodista de acá de Buenos Aires, y después mi mejor amigo, obviamente, que siempre lo tengo como oráculo. Pero nada, eso, publiqué sin más que la intención de mostrar lo que hacía. Y eso también me liberó muchísimo, y hoy estoy ya preparando el segundo y tercer libro. Eh, y lo que escribí fue más, les muestro La Rosa de los Vientos, escribí un libro que se llama La Rosa de mis Vientos. Si querés, Vic, pasa el chart, que es ese libro de ahí que tiene Vic. Este, que es un libro que autoedité. Como les conté, Vic fue una gran impulsora de que lo haga. Ella trabaja mucho con la industria editorial hace muchos años. Yo no quería caer en manos de una gran editorial, porque la verdad que quería hacer algo artesanal y cuidado, y hecho a mi tamaño, por eso es como un pasaporte y un diario de viaje. Y la encuadernación es manual, y tiene unos diseños adentro con los puntos cardinales, y cada punto cardinal a su vez está referido a una persona que marcó mi vida. Está dividido en 4 capítulos. Después, si quieren, pueden entrar a la web de Monoblog y ver algunas fotos del libro, y hay una pequeña biografía. Y nada, Vic me dio también la vidriera, no solo para que yo vea que eso era algo que era publicable, sino que también me dio la vidriera real, ¿no? Que es la del local, que mi libro se vea, quizás en un escaparate, algo que yo por ahí no quería, pero bueno, logré después también sentir un cierto grado de emoción al ver el libro del Monoblog, que es básicamente como si estuviera en mi casa, o donde yo hubiese querido que esté. Así que nada, es muy satisfactorio ver la obra materializada, sobre todo la letra impresa, ¿no? Llevarla al papel, es algo muy lindo. ¿Y de dónde viene la inspiración de escribir un poco? Porque más allá de que yo tenía todo escrito, hay algo que uno no puede dejar de hacer, creo. Y esto es más que nada un consejo, y no es un consejo mío, es un consejo que creo que dan casi todos los escritores que se jactan de ello. Si quieren escribir, o si les gusta escribir, o quieren escribir mejor, lean, lean, porque no hay otra manera de aprender a escribir que leyendo. O sea, uno lee, y lean todo, no digo lean eh, ciertas cosas. Después les puedo dar algunos, quizás, recomendaciones personales, pero lean. O sea, yo no tenía una gran biblioteca en mi casa cuando era chico. Mis padres eran de clase media, pero no leían. La verdad que no tenían una cultura eh, letrada, culta de autores clásicos, ni mucho menos. Leía Villiquen, Antiojito, creo que era una colección de tapas amarillas, no sé si se recordarán. Leía Sinbad el Marino, Robin Hood, bueno, Hansel y Gretel. Después empecé leyendo Marianela Walsh con mi abuela y mi tía, que me descubrieron otro mundo, porque había ciertos libros que en mi casa estaban prohibidos ideológicamente,
entonces descubrí otro tipo también de literatura y me fui fascinando. Y me di cuenta que también leer es un viaje. Entonces, me parece que lo mejor que uno puede hacer es leer, y leer desde el placer, no desde la obligación. O sea, tratar de, esto ya es más un consejo, pero traten de leer cosas que les gusten. O sea, si agarran un libro y no les gusta, déjenlo. Sí, no es tan difícil. Nadie tiene una relación amorosa con un libro. O sea, puede gustarte o no, pero bueno, yo estoy enamorado de Borges, de él, pero después no sé si leí toda su obra. El libro no Leí mucho. sufre si lo dejas, básicamente. Exactamente. No sufre, Exact- no pasa nada. Son más libros, es- no creen en el amor libre. Los libros creen en tal el amor cual. libre. Sí, son libros libres, tal cual. Mira, se puede hacer hasta un juego de palabras muy lindo. Los libros son libres, no son como nosotros, tal cual. No tienen esa necesidad de que los tomemos. Pero me parece que hay que leer desde el placer. No hay dudas de eso. Y leyendo uno descubre nuevos mundos. Y quizás cuando uno tiene que escribir, a mí me pasó que cuando escribí mi libro y tenía que editarlo, que es una tarea distinta a la de escribir, porque editar no es lo mismo que escribir, porque uno tiene que hacer un recorte. Yo tenía en ese momento casi 340 poemas, no me acuerdo bien ahora el número exacto, y el libro tiene 32. Entonces, para hacer un recorte, y yo sabía que tenían que ser 32, porque La Rosa de los Vientos, esto que les mostré, tiene 4 cuadrantes, y entre cada cuadrante hay 8 posibles direcciones. Entonces, ahí está el diseño que les muestra Vic, y yo quería que tengan 32 poemas. Entonces, bueno, tuve que hacer una selección y dejé algunos afuera, que me gustaban, pero sé que vienen en otro libro. Entonces, eh, esta obra que hice, que se llama La Rosa de mis Vientos, esta tiene 32 poemas, pero al principio y antes de esta obra, yo quería hacer un libro que en realidad tenía 150 poemas, pero era una locura porque iba a ser un libro grande, iba a ser un libro que no se iba a entender porque no es que soy una persona conocida que, bueno, sacó una obra, iba a ser un jeroglífico para mí. Tener que explicar eso, tanto en el periodo de años, yo escribo mi primer poema que tengo, que recuerdo y que guardé publicable, es del 2009, y es el primero que está en el libro, y que se llama Sentido Destino. Y hice una selección de los últimos 10 años de mi vida, porque tenía que ver con un momento también de mi vida. Entonces seleccioné poemas de los últimos 10 años, tomé el primer poema, que es ese, y tomé el último que había escrito. Y dentro de eso metí algunos poemas que tienen que ver con personas. Entonces, cuando encontré las personas a las que le había dedicado el poema, o personas en las que me había inspirado, y lugares en los que me había inspirado, logré darle forma al libro. Y me quedaron muchos afuera, pero sé que viene ahora, de ese primer gran libro que yo quería publicar, de 150 poemas más o menos, ahora armé una trilogía de mar y de amar, que le digo yo, que es La Rosa de mis Vientos. El próximo libro va a ser El viaje que nunca hicimos, que tiene que ver más con una persona y un lugar, que es Roma, y el último que se va a llamar El mar que tanto amamos, que tiene que ver un poco más también con situaciones de lugares y experiencias mías, más introspectivo ese. Es un libro dedicado a mí. Entonces, pero cierra un poco más, inclusive como viaje, es como si yo en mi viaje literario hubiese hecho 3 escalas, digo, para usar la metáfora del viaje también. Hay un filósofo francés que se llama Michel Onfray, que tiene una frase muy linda, un libro que se llama Teoría del viaje, y tiene una frase muy linda que dice: todo viaje comienza en una biblioteca. Y es muy, muy, muy fascinante pensar esa frase, porque es cierto. Uno generalmente va hacia los lugares o que leyó, o que le dijeron, o que subrayó en algún lado. Nadie se inventa ir a un lugar porque agarra el mapa mundi y toca y se quiere ir ahí. Entonces, siempre hubo un cuento previo, o una historia previa, o algo que uno vio eh, en algún producto de la cultura masiva, y tanto en una película puede ser, películas basadas en libros siempre también, y quiere ir ahí. Entonces, ese viaje o esa travesía que uno hace, casi siempre parte de algo que se escribió. Entonces, cuando uno escribe algo, le empieza a dar forma también a eso y le empieza a dar movimiento. Y a mí me pasó un poco eso. El libro, una vez publicado, y fue el año pasado, me generó no, o sea, no me generó otra cosa más que ganas de seguir escribiendo y nuevas experiencias para volver a escribir nuevas cosas. O sea,
el libro en sí fue una inspiración para mí también. O sea, es como, sé que es redundante, pero el libro, veo mi libro y es una inspiración. O sea, realmente. Porque me generó el libro contacto con personas que no conocía. Yo estaba empantanado en mis afectos y nada, me abrió un mundo a personas que leen, que me empezaron a decir qué lindo esto, o me hizo acordar a mi papá, me hizo acordar a mi hermano, me hizo acordar a un lugar donde viví, o qué lindo, yo también viví en Roma, y bueno, y empezás a intercambiar eh, con otras personas que uno no conoce o desconoce totalmente, y sobre todo eso facilitado por las redes sociales más que nada, y bueno, que llegan a tu obra porque fueron a Monoblog por ir a comprar una agenda, o porque vieron que estaba leyendo algo en Instagram, o porque alguien le dijo, esto te va a encantar, a vos que te gusta el mar, bueno, y así. Entonces, no hizo otra cosa eso que sorprenderme y, bueno, y ser una nueva fuente de inspiración, el mismo libro que yo hice. Entonces me gratifica muchísimo. Y por último, les quiero mostrar algo que hice, que es como un mandala, que como que responde, acá está todo, acá está, acá está todo. Esto lo hice con un nivel de obsesión muy grande, pero podría haber empezado por esto. Eh, pero hice como mi mandala de inspiración, que es un poco resumido gráficamente lo que les fui contando al principio. Yo creo que toda persona tiene una biografía, nadie puede esquivar el lugar donde uno nace, la condición social en la que uno nace, la edad que uno tiene ahora y las cosas que le van pasando en la vida. Y lo mismo la geografía, uno elige dónde ir, cómo moverse, a dónde viajar. Y esa conjunción de biografía más geografía, más la lectura, como les dije, lo que uno lee, que también es un viaje y un movimiento y una lección, más lo que uno escribe, esas cuatro cosas para mí son la fuente de inspiración constante, se retroalimentan, uno ahí le puede, si quiere, cambiar el orden o la dirección, y eso marca para mí un destino, y acá hay cuatro posibles destinos, ¿no? Fíjense que me di cuenta, no está mal escrito, ¿no? Pero que la palabra destino tiene las cuatro iniciales de los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Por eso está en otro color cada letra ahí. Entonces uno, en cierta manera, puede elegir la dirección, pero bueno, también el destino creo que lo va, digo, va a estar marcado mucho, mucho creo, uno por la biografía, otra por la geografía y por las elecciones quizás de lectura que haga y las cosas que escriba. Yo decidí, por ejemplo, un género literario para empezar a escribir. Elegí un género literario que es la poesía. No elegí la novela, a pesar de que leo novelas. No es mi género favorito de lectura quizás, pero leo novelas, he leído novelas muy lindas y me gustan, y sobre todo las clásicas. Me encantan los ensayos, muchísimo. Me gustan mucho las crónicas de viaje también. Sin embargo, y quizás tuve la suerte de viajar mucho como les conté, por mi familia hasta los 18 años, pero después por trabajo tuve la suerte de viajar muchísimo más aún, e inclusive mucho afuera de Argentina también. Eh, y conocí mucho, y por ahí digo, ¿cómo no escribí crónicas de viajes? Tengo escritas crónicas de viaje, pero no publiqué eso, porque siento que no hago, o no me da placer, o no llego a hacer un duelo este, mío si publico eso, como que no me sirve, no me sirve. Tengo crónicas a veces cuando alguien se va de viaje a algún lado, le digo, pará que te mando algo de, no sé, Río de Janeiro que escribí. Y entonces le mando, no sé, tengo 2 páginas, por ejemplo, escritas de cada ciudad que conocí. Y se lo mando porque es una suerte de crónica guía de la ciudad, como ver la ciudad en un día, por ejemplo, ¿no? Según mis ojos, mi punto de vista, las cosas que a mí me gustaron. Pero no escribí eso, y no sé si lo editaré algún día. Quizás sí, quizás no. Hay diarios y crónicas de viaje de los escritores muy lindas, que generalmente se publican después, como al final de su vida. Y pienso que quizás, bueno, quizás sea algo póstumo para mí, pero no me genera hoy interés. Y me gusta la poesía, vuelvo un poco a
como había empezado un poco esta reflexión. Me gusta la poesía porque para mí es como la forma quizás más bella y sintética que encontré de contar mi historia, que tiene que ver eso que les conté, mi biografía y mi geografía. Y a mí me gustan mucho las figuras retóricas, me gustan mucho los anagramas. Hay muchos anagramas en el libro, ocultos, algunos obvios, como Roma y Amor, pero no menos efectivos. Y bueno, es un género, y sobre todo porque leí mucha poesía, entonces tengo como influencia muchos poetas en, en, mi, en mi vida de lector. La Odisea de Homero, la Ilíada de Homero, la Divina Comedia, los clásicos, Shakespeare, bueno, muchísimos Keats, muchísimos poetas, Emily Dickinson, Whitman, no sé, tengo muchísimos poetas, Neruda acá en Latinoamérica, bueno, y Borges, que es quizás mi autor predilecto, pero bueno, excede un poco ya la poesía porque también escribió cuentos magníficos. Pero bueno, me sucedió eso, y creo que me siento escritor y soy poeta por elección, pero lo de escribir no lo elegí yo, creo que fue algo casi como caminar, era como una manera me gusta mucho correr y siempre hago una analogía entre correr y escribir, es un poco así, es como sacar algo que uno tiene adentro. Y cuando corres llega un momento que uno entra en una especie de trance eh, y logra como un estado, no quiero usar palabras por ahí no sé si es, pero un estado de relajación o de claridad muy grande. Si a mí escribiendo me pasa un poco eso. Logro por ahí como volver a un estado cero de la mente, como casi germinal, y limpiar un poco algunas cosas. Siento mucho alivio cuando escribo un poema. Hay muchos poemas que tengo escritos que los escribí de una sentada. O sea, son cortos, pero a veces no precisan de ningún tipo de corrección. Cosa que eh, a veces me sorprende y a veces digo, bueno, es así. El poema tiene que ser así como salió. Otros no. Otros, cuando no me gustan, no los quiero corregir y entonces no los publico. Entonces entro en la disyuntiva de, bueno, lo tengo que corregir para poder publicarlo. Bueno, pero ahí ya entra el trabajo del editor, porque empezás a leerlo y decís, che, pero esto no se puede leer bien, no tiene música, no tiene ritmo, no tiene cadencia, bueno, y empezás ahí a buscar sinónimos, los sinónimos no te gustan, entonces decís, bueno, chavo, no lo publico y es más fácil, escribo otra cosa. Es como que es un lío eso. Bien. Amé toda esta descripción histórica y sobre todo el último gráfico, pero hubo algo que dijiste que como que me frenó ahí, que me pareció genial, que es cuando hablabas de esta posibilidad de escribir las crónicas de viaje por todos los lugares que conoces y que tenés escritas, pero que no te interesa. Y en este momento como que hay una pulsión que no termina de cerrar, porque necesitas hacer un duelo, dijiste. O sea, como que en la poesía, cuando escribís poesía, hay algo personal que sucede ahí a un nivel muy, muy íntimo, algo emocional, que en el otro trabajo que tiene que ver con escribir, donde quizás también puedes hacer uso de un montón de habilidades que vos tenés expresivas para ¿no? Iluminar de alguna manera sensaciones que te producen las ciudades, estar en un lugar, descubrir algo, tenés la habilidad para hacerlo. Pero hay algo personal que no sucede ahí. Sí, Y es esto que mencionaste como un duelo. sí. Elabora, amigo, ¿qué es eso del duelo? Mirá, Borges tiene una frase hermosa, el Borges oral, no el Borges escrito, el Borges oral es muy bueno, picante además, irónico, que dice, no se puede hacer poesía de la felicidad. Eh, y coincido mucho yo en eso, me gustó mucho esa frase la primera vez que la leí y la sigo compartiendo. Es raro ver un poema feliz, o sea, o sea, te puede emocionar, pero generalmente para mí, como que
el magma del poema, digamos, de donde sale ese fuego, siempre, para mí es el dolor. Y en la introducción del libro, yo hablo mucho de exageración y dramatismo también. Hay un poco es como exagerar un sentimiento, de cierta manera, para mí, escribir. Y ahí es donde la figura, para mí, retórica, tiene como un protagonismo importante, ¿no? Pero sí, sí, exagera uno un sentimiento, ¿no? Tampoco es que lo que dice el poema es tal cual lo que a uno le pasó, pero bueno, para causar el efecto de intentar, ¿no? Traducir a un lenguaje escrito o a un símbolo como es la letra, la palabra o el alfabeto o los lenguajes y el idioma más concretamente, llevar el sentimiento a la palabra, bueno, sin la exageración sería muy difícil, muy difícil. Por eso es muy difícil también traducir poesía de un idioma a otro, porque para traducir a un autor a otro idioma, uno tiene que borrar la literalidad y tiene que entrar en un mundo ya más metafórico y simbólico, y sí o sí saber la vida del escritor. O sea, es imposible traducir una poesía si uno no sabe. Le tenés que decir al escritor, che, contame qué te pasó acá, quién era esta mina, o quién es el que muere acá en este poema, contame quién es el muerto este, porque no dice el nombre, no sé, no puedo, no está en ningún lado. Cuando uno traduce una novela, los nombres son todos ficción, creo que todos ficcionales, digamos, y uno puede, y los tiempos verbales, digo, está todo más atado a sujeto, predicado, objeto directo, como una estructura quizás mucho más formal para traducir, y traducir poesía es muy complejo. De hecho, hay traducciones libres de los poemas hechas por autores, el caso de Borges, que traduce a Whitman, por ejemplo. Eh, Walt Whitman es un poeta norteamericano que escribió Hojas de hierba, que es un poema muy lindo, largo, pero que estuvo cambiándolo todo el tiempo, Whitman, y Borges estuvo casi 20, 30 años traduciéndolo. Y cuando uno ve las traducciones y ve el libro de Whitman que Borges tomó como para hacer la traducción al español, no tiene nada que ver lo que dice Whitman que lo que dice Borges, pero sí la interpretación es muy buena. Y está bueno saber que también lo tradujo Borges, ¿no? Porque si uno sabe quién fue el traductor, entiende un poco también eso, ¿no? Creo que el traductor se vuelve casi un escritor en cierto punto. Y de hecho me ha pasado mucho estos últimos 5 o 6 años, cuando empecé a leer mucho más cosas que no había leído antes y a releer cosas que no había leído bien también, que me fijaba mucho en las traducciones. O sea, me fijaba quién había traducido esos libros. Cortázar, por ejemplo, tradujo mucho toda la obra de Edgar Allan Poe. Y son magníficas las traducciones. Pero bueno, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese traducido al español otra persona que no haya sido Cortázar, a Edgar Allan Poe? ¿Nos hubiese gustado tanto? No sé, no lo sé. Pero es importante la tarea del traductor también. Muy importante. Traductor literario hablo, ¿no? Me parece que es importante. Pero en el caso de la poesía, nada, eso que digo del dolor, Vic, del duelo, tiene que ver con eso. Y te voy a contestar algo por ahí que tiene que ver con un hecho personal. Cuando yo presenté el año pasado el libro, eh, que vos estabas, fue un momento muy emotivo y el libro está dedicado a mi hermano, que falleció en el 2008, hace mucho tiempo ya. Eh, y el duelo generalmente, o los duelos en general, tienen como muchas etapas y uno los va haciendo como se le canta, digo, nadie te va a venir a explicar, che, no te más triste, o ya fue, ya pasó, bueno, sí, ya sé qué pasó. Pero uno el duelo lo va haciendo con la velocidad que uno le imprime a sus días, a su vida. Y me pasó mucho que el día que presenté el libro, no digo que fue inmediato, pero en el devenir de los días posteriores a la presentación del libro, no es que fue ahí en la presentación misma, me di cuenta, y esto me di cuenta hace, no sé, 3, 4 meses, que lo llegué a pensar, yo me di cuenta que digo, cerré o terminé de alguna manera, el duelo que yo tenía que hacer con mi hermano, de alguna manera, digo, y no con dedicarle el libro, porque por más de que el libro hubiese estado dedicado a mi perro, era lo mismo igual. Lo que pasa es que en el libro hay muchas cosas que yo viví con mi hermano, que le escribí a mi hermano, lugares, pero a eso voy con lo del duelo, ¿no? Que por ahí es, por ahí en una
crónica de viaje uno no deja tanto, más que una mirada turística y nada, uno que anda con ojo de turista sacándole foto a todo, porque cuando vas de turista te gusta todo en general. No te pones a criticar al colectivero o al tachero, este, o, o que la gente cruza mal, o que no te pones así en publicidad. Te sacudís un poco toda esa cosa y nada, ves todo lo lindo, no ves los cables de la calle que atraviesan todo y bueno, la basura y todo. O sea, podés verlo, pero estás mirando lo lindo siempre. El ojo de turista, yo creo que busca, o de viajero, busca lo lindo. El ojo de viajero. Podés también hacer crónicas un poco más. Yo hablo del turista que va por placer, no el que va Yo tengo otra teoría, amigo, para lo Bueno, que me dijiste. gusta. Está bueno igual lo que Me dijiste. gusta, me gusta. Eh, pero para mí no tienen tanto que ver con el contenido en sí, sino con algo distinto, que justamente el otro día, el miércoles, que estuvimos hablando con Michelle Poller, que hizo su movimiento Hello Fears y estuvo contando el libro, y estuvimos hablando mucho de los miedos, también estuvimos hablando de otro tema, bueno, si lo viste, genial, porque estuvimos hablando de esto, del camino de autodescubrimiento de uno dentro de su propio proyecto artístico, ¿no? Y Michelle, en su caso, ella contaba cómo ella, a partir de sus habilidades, digamos, para el desarrollo de marcas, que es algo que también sé que compartimos, porque, bueno, nos conocemos también estudiando comunicación en la facultad y trabajando sobre ese tema, y es un tema que conocemos. Más allá de tener como ese conocimiento práctico que a vos te lleva a la hora de pensar este proyecto, a pensarlo de una manera muy particular, porque no cualquiera conceptualiza su propio trabajo de esta manera, digamos. Vos hiciste un trabajo de edición vos solo, y eso es muy notable, porque no es nada fácil acercarse a la obra propia desde ese lugar o desde esa mirada. En general cuesta mucho tener como esta claridad de decir, bueno, voy a hacer este plan, pero acá se entreteje toda una cuestión de identidad. Y de esa forma nos lo acabás de presentar. O sea, vos arrancaste tu presentación hablándonos de biografía, de geografía, de las cosas que hacen a tu propio camino, ¿no? De autodescubrimiento. Y es como que la poesía, de alguna manera, fue tu, no sé, llamémosle tu carretera, tu camino por donde echaste a andar para hacer ese camino de autodescubrimiento, es tu herramienta también, ¿no? Digamos, el soporte, si se quiere, de ese camino de autodescubrimiento. Y creo que ahí es donde esto del duelo cobra otro sentido, porque la necesidad de hacer duelo para crecer y para evolucionar como escritor, se resignifica si uno piensa que todo esto en realidad es una tarea mucho más profunda de conocerse a uno mismo, y que por esa razón, como dijiste antes, te estás escribiendo a vos mismo y por ahora no te interesa escribirle a otro. O sea, cúrtanse el resto. No sé, no quiero escribirles guías a ustedes, yo estoy escribiendo para mí. ¿Qué de cierto sentís en todo esto? Eso es cierto. Sí, sí, lo último sobre todo. Sí, sí, lo último sobre todo. Y hasta me doy cuenta quizás y en la lógica por ahí de venta de las cosas, ¿no? O de comercialización, de por ahí escribir un libro, autoeditarlo, financiarlo uno, distribuirlo solamente en una librería en Mendoza, en una en Rosario, en una en Mar del Plata, en una en Córdoba, y en Buenos Aires solo el monobloque. Entonces pienso eso, esa falta de ambición quizás de querer vender el objeto, hasta el mismo precio, digo, eh, me parece que hace un poco como que, no sé, siento que escribí y el resto le perdí un poco de interés al resto. Eso, como que dejo que el libro también tenga un poco ese fluir, que no quiere decir que no me preocupe, porque obviamente que tengo feedback y el libro por suerte se vendió bien y tuvo buena recepción y me encargué de ir a presentarlo a cada lugar y a cada ciudad donde viví, donde tengo amigos, pero, pero no era el fin ese, sino que fue siempre un medio
y sí, sí. Sigo pensando que escribo para mí. Ahora pienso, y sobre todo volviendo al título de la presentación, escribir poesía hoy, y algo que me pasó en cuarentena, es que no escribí mucho, la verdad que no escribí mucho. Y, y pienso, ¿por qué no? Y no sé todavía, porque tendría que salir quizás de esta situación para entender por qué no estoy escribiendo tanto. Pero estoy leyendo un montón. He transformado mi casa en una biblioteca privada, porque estoy solo, pero estoy leyendo muchísimo. Estoy releyendo cosas, escribo, obviamente que escribo, pero no escribo quizás desde esa profundidad de que me pase algo en algún lado. Yo escribo mucho de lo que escribí, lo escribí, no sé, en el avión, por ejemplo, el avión como un lugar neutro, ¿no? La cosa rara de que no tenés internet, de que o lees o dormís o comés, no tenés mucho para hacer, o hablás. Y en los aviones lograba escribir mucho y me sensibilizaba bastante. En los viajes también, en los hoteles, o cuando volvía de un viaje también. Y son como esos, yo le digo lugares neutros porque no son tu casa. Y me di cuenta que acá en mi casa, en los cafés me gustaba mucho escribir también con ruido, era raro, pero o sea, mientras mayor quilombo y bochinche había en un lugar, me encantaba ese ruido a taza y a cucharita que tanto extraño. Me encantaba eso, mirar a las personas, ¿no? No digo que eso sea una fuente de inspiración, pero me gustaba mucho estar ahí. No es que uno escribe un poema ahí, pero son esas cosas que uno asimila sin prestarle tanta atención, que tiene que ver más con algo que te rodea. Y pasa eso. Pero acá en casa, la verdad que en cuarentena no escribí mucho. Leí mucho y bueno, obviamente estoy leyendo mucho también no sobre la pandemia, la parte, digamos, de la salud y contando los infectados y los muertos, sino que estoy leyendo mucho sobre autores, no sé, como filósofos, sociólogos, que hablan del tema. Me encanta mucho estar leyendo esos artículos ahora. Con las teorías, ¿viste? Como en el momento rápido, muchos escritores intelectuales elaborando posibles teorías de lo bien y lo mal que nos va a hacer esto a la vez, ¿viste? Y eso me encanta leer, porque me ayuda a pensar a mí qué es lo que está pasando, porque yo la verdad estoy tan perdido como todos. Ser escritor, o ser artista o cualquier cosa, digo, más allá que uno tiene por ahí una sensibilidad como por ahí más abierta a recibir ciertos estímulos, pero me parece que esto, si hay algo bueno que tiene, es que ha sido muy democrático con todos, nos pasó a todos, o sea, tenemos toda la misma nube encima. Sí, de hecho, te iba a decir que esto que comentabas de que te costó ponerte como en ese modo productivo, si se quiere, y escribir en este momento, es algo que estoy viendo que a muchos artistas les pasó, como que es un momento en el que, bueno, yo estoy anuladísima en este momento también, pero no solamente Sí. porque las tareas que tengo que llevar de repente se acrecentaron un montón y tengo la ola me pasa por arriba permanentemente, sino porque sentí como mucha confusión de alguna manera en relación a qué es lo que tenía que poner ahí afuera, ¿no? Yo tengo esta teoría del artista canal, digamos, que de alguna manera uno no es del todo responsable, si bien entiendo que cuando hacemos arte también estamos haciendo este camino de autodescubrimiento, siento que hay una parte muy importante que si uno va avanzando en este camino, te queda como ancho de banda para en el medio hacer como parir, digamos de alguna manera, poner a disposición del resto con tu habilidad mensajes que son para todos de alguna manera y que nos ayudan a crecer a todos. Y en este momento Sí. sentía como mucha confusión con eso, como que la musa no sé dónde está la musa, como que Sí, en la se me pizzería. volaron las musas, viejo. La grande musa. No, sí, es cierto. La No, grande no hay. musa. Sí, sí. No, creo que no hay, sí, coincido con vos, ¿no? Y hablando un poco de inspiración, es eso. Es difícil encontrar la inspiración, para mí, digo, en uno mismo, sin uno estar en permanente movimiento. Como que tenés que estar haciendo cosas y tener una influencia exterior. Nadie es un genio per se, me parece,
de armarse un mundo, tenés que tener una influencia externa de algo, de que te pase algo, digo, sinceramente, digo, ver una cosa en un lugar, conectarla con algo que te pasó en el pasado, traerla y poder transformarla, no sé, en un cuadro, en un poema, en una novela, en una escultura, en lo que quieras, digo, pero para eso necesitas como estar en permanente movimiento y trabajo, y ponerse productivo, creo, o pensar el arte como así como una reproducción de todos los días me levanto y escribo, podría ser, pero para una novela funciona quizás, pero para una poesía no sé si funciona. Porque en una novela vos podés, si escribís una novela de ficción, quizás sea mucho más fácil levantarse y escribir, ¿no? Y te vas armando tus personajes en la cabeza y les haces hacer a los personajes lo que se te canta, qué sé yo, eso es lo bueno de la novela también. Los vas llevando como querés y los matás cuando querés y lo que sea. Pero quizás en la poesía es un poco más complicado. Pienso que es un poco más complejo eso, porque para mí tiene que ver con algo, como te dije, más personal. Tengo otra teoría y es que es un momento tan jodido y hay cosas como que nos sacan tanto de eje que es muy difícil plasmar en lo que naturalmente hacemos estas emociones. Como que quizás, como vos decís, si fuera una ficción, quizás sería más fácil porque en todo caso quedaría en la responsabilidad de otro personaje, pero no es algo Claro. tan personal. Esa es como quizás la distancia, ¿no? Que te permite tener la ficción, Ujú. pero que los trabajos que no son ficcionales no te permiten, y ahí es donde Sí, este sí. momento de repente es como, uy, ¿y de qué hablo? Porque si hablo de Sí, verdad, pasa todo, amigo. sí, ¿Me sí. puedo hacer Bueno, cargo de esto o no me puedo hacer cargo de esto? tal cual, Complicado. viste, recién te decía lo de los sociólogos intelectuales, tenés que salir a escribir, flaco, porque vos supuestamente pensás el mundo y estudiás filosofía y te dedicás a la conducta de los hombres, ¿no? Tenés que decir algo, que decirnos cómo va a estar el mundo, decirnos qué está pasando, bueno, eso es lo bueno también, ¿no? Me parece que quizá la poesía es un refugio más personal, no necesitas darle explicaciones. Lo mismo con la poesía me ha pasado. Eh, Como que termina, me parece que voy a citar una frase muy linda que escuché en la película El cartero de Neruda, que es una película italiana, que es de Massimo Troisi, el actor italiano muy lindo, él era un iletrado, era un pescador de ahí cerca de Nápoli, y él quería escribir, no sabía ni leer ni escribir, pero no había ido ni al colegio, y Neruda, que se exilió en Italia durante un tiempo, Pablo Neruda, poeta chileno, eh, él quería escribir un poema, y le dijo, llévale un poema de los míos, le dijo, que hablaban del amor, bueno, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y dijo, no, yo quiero escribir el mío, le quiero escribir lo que yo siento, le dijo. Entonces, a lo que Neruda le responde, le dice, mira, la poesía no es de quien la escribe, sino del que la necesita, le dice. Y es muy buena esa frase. Siempre me quedó como, y es verdad, yo una vez que escribí esto, después cuando alguien va y siente algo con ese poema, yo no le voy a decir, no, mira, ese poema para mi hermano. Vos no podés apropiarte de. Yo eso lo escribí yo, o se lo escribí a esta chica porque estaba enamorado, pero era mi poema, no se lo mandes a tu novia vos porque me voy a recalentar. O sea, copyright. Copyright emocional, ¿viste? Le pones una guerra al corazón. Es como que no va, ¿viste? Entonces, eso es lo lindo que también tiene la poesía. Me parece que te podés poner, te puede tocar una fibra por ahí, a pesar de que el poema está dirigido hacia otro lado y hacia otra persona o en otra dirección emocional, pero a vos te tocó por otro lado y bueno, vale, es tuyo, apropiate de eso. Por eso es importante, me parece, leer, porque nada, le podés robar las palabras a muchos autores, todos los hemos hecho, ¿no? Al fin y al cabo. De, Claro. en mi libro hay referencias afanosamente inspiradas, como digo yo a veces, porque digo, ya cuando es explícito, digo, no sé, a la Odisea de Homero, eh, a, a Moby Dick, no sé, hay como muchas cosas muchos libros que he leído, a Dante, O huellas, la, amigo. sí, son huellas, sí, sí, tal Huellas. cual, A mí me son gusta huellas, leer ¿sí? esta huella. Sí, La huella deje un camino hacia atrás, y eso también está bueno, para el que quiere explorar el sí, camino. sí, sí, es Y no verdad, es un es dato verdad. menor Bueno, eso, también es una forma. sí, a Borges, bueno, obviamente mucho, pero es así, es así. Yo quizás cuando pongo en algún poema, pongo la palabra ciego,
o nombro el ajedrez, estoy hablando de Borges, no voy a poner Borges porque no quiero poner el apellido, pero son referencias a que, bueno, o Laberinto, por ejemplo, y bueno, es un poco también eso, hay un poco de referencias a cuentos que leí, a poemas que leí, etc. Había preguntas recién, me apareció acá como que alguien estaba preguntando algo. Tengo No sé tengo si... una pregunta de parte de Victoria y Ah, después quiero hablar, aunque sea un minuto, de 23-23. bueno, dale. Victoria pregunta, ¿tuviste algún tipo de formación académica referida a la poesía o realizaste algún taller de escritura que te impulsó a escribir poesía? ¿Por qué? Cuestión personal. Ella pregunta porque si bien le gusta escribir, siente que no tiene muchas herramientas para escribir poesía o un saber experto, y eso es como, lo está viviendo como una limitación, que le da un poquito de miedo y no se anima ni para escribir ni para ella. Bien, bueno, la respuesta es no. Y vuelvo a lo que les dije antes, lean, y Victoria puntualmente, por ahí leyendo poesía de muchos autores, te vas a dar cuenta que cada poeta tiene un estilo. Y ahí sí hay una teoría de la poesía, o sea, de la poesía, ¿no? Que tiene que ver con la rima, el tipo de rima, el tipo de verso. No sé, por ejemplo, Whitman escribía, en su momento fue el padre del verso libre. Y en ese momento lo putearon todo. Dijeron, ¿qué estás escribiendo? ¿Por qué no es poesía? No es así, no rima, esto no rima. Esto no rima, no es en decasílabo. No, salí de acá, rajá, no te queremos. Pero bueno, y fundó una nueva manera de escribir que era el verso libre. Digo, el verso libre ya existía, lo que pasa que, bueno, en una obra tan buena y tan potente, logró que se la reconozca y entonces después pasa que yo, no sé, tengo poemas que son sonetos, que por ahí respetan más la rima, y después tenés no sé, algunos que son verso libre y que no rima, y que simplemente lo que hago, no sé, a veces tenés rima interna, pero lo que hago es, lo escribo y a veces busco alguna rima, digo, esto hubiese quedado mejor con esto, y bueno, puede ser, en un soneto me pongo más a corregir algo, pero en el verso libre lo dejo como está. Puedo cambiar algo, una coma, un espacio, algo para darle un poco de quizás en la lectura, un poco de aire o de algún tipo de fluir, pero sí, y te recomiendo, Victoria, si, yo no lo hice, pero no lo hice porque no lo quise hacer, no porque no creo que no sirva. Pero si te gusta mucho la parte, digo, de la perfección, me gustaría saber de qué signo del zodíaco sos, yo creo que de Virgo, Es lo mismo. ¿no? Vecino de qué signo sos, Sagitario, bueno, también. Sagitario. Bien, Hoy se nos fue Willy. Se fue la no, cámara. Ahí acá está. estoy. No, porque tengo poca batería, tengo 20% igual todavía. No, igual llegamos, dale. No, tiene más batería el teléfono que yo, así que esto está muy bien. Por ahí me apago yo antes que el teléfono. Y, bien, Sagitario, me gusta, buen signo. Pero me parece que la poesía primero tenés que tratar de no limitarte, viste, a una estructura, porque si no te limita mucho la creatividad, me parece. El sentir, viste, que me parece que en el arte poética es todo, me parece que es todo. O sea, y lo que hay que evitar también es el abuso, me parece, ¿no? El abuso de la rima, de pensar que si algo tiene rima es poesía y si no tiene rima no es poesía. Esa cosa que veo a veces, y no es que yo no soy un clásico ni defensor tampoco de los románticos, nada, pero a veces que escriben y le dan enter, viste, como que parece que, como que lo ponen así todo una cosa que ponían escrito en 4 líneas, le dan enter, entonces dicen, parece un soneto, una poesía. Y no tiene mucho sentido, por eso no tiene que ver con una manera de cómo se escribe. Me parece que uno puede tener su estilo propio. Entonces deberías, si querés, Victoria, después si querés escribime, si te animás, no me voy a poner en modo editor, pero si querés mandame algo de lo que tengas escrito y te digo, pues yo te puedo mostrar cosas que tengo también y te mando como para que veas y para que compares, de que no hay una ciencia para escribir poesía, nadie te va a juzgar, esto no es poesía. O sea, si viene Borges y te dice, mira, esto no está bien, este soneto no está bien logrado, te la comes. Bueno, sí, perdón, señor, lo voy a hacer mejor. Pero te lo corregís, pero me parece que no hay una manera. Y sí hay cursos muy buenos.
sí hay cursos muy buenos. Me parece que sí hay cursos muy buenos, que los mejores cursos siempre, como siempre digo, son con escritores. Lo mejor que puedes hacer es hacer un curso con un escritor. Hay talleres también, pero bueno, hay talleres más libres, vas y escribís, solo escribís y ya está. Pero si querés aprender bien de métrica o de eso, rima, no sé, figuras retóricas, me parece que ahí tenés que hacer un curso más orientado a letras, ¿viste? Como algo más académico, digamos. Bien, tenemos Bueno, una de pregunta nada. más. Sí, yo coincido mucho con lo que decís y creo que a mí también me han dicho, yo tengo una novela, por ejemplo, editada para chicos, dentro del popurrí de cosas que se me han ocurrido hacer y dije, bueno, fuck it, lo hago. Y yo pude mostrarle mi novela para que la lea antes Marianne Falconi, yo ilustré varias de Ujú. sus novelas para chicos, entonces se la mostré. También me leyó Olga Drenen, otra autora argentina de novelas para chicos importante, referente, digamos, y un poco el mensaje fue, no hagas ningún curso porque te van a sacar toda la frescura que tenés, o sea, en el momento en que tratás de encasillarte en una estructura técnica, cuando la cosa ya fluye, dejala fluir y listo. Yo creo que el Ujú. próximo gran movimiento del arte global es ese, tipo, el Sí. movimiento fuck it, me cago en todo. Sí, el no, Bueno, el no género. chau. No, pero es interesante eso que decís, Vic. Yo pienso que también, así como ahora está la cuestión, viste, del lenguaje, de no ajustarse a un género, de la industria de la moda que se está también adaptando a que las cosas no tengan que ser ni para hombre, ni para mujer, ni para chico, ni para grande, sino que las cosas sean per se, va a pasar con la escritura también. Che, ¿esto qué es? ¿Una novela? No sé, es una historia una historia de amor, punto. Después, de hecho, hay prosas, hay novelas muy poéticas. Ves a veces cómo escribe un autor una novela y decís, che, esto es poesía. Lo primero, cuando algo te gusta, lo primero que decís es poesía. Imagínate lo fuerte que es el género de lindo, que Total. pensás que es poesía. Poesía. Está una carne al horno bien hecha y decís, oh, poesía. Un gol, Esto es un poema. poesía. Esto es un poema, claro, viste que lo usás como Total. máximo de. Claro, y cuando algo, viste, es un quilombo, viene alguien y te cuenta, no sabes lo que me pasó con mi novia, con mi novio, qué novela, te dicen, ¿viste? Y bueno, y pasa, o qué drama, ¿viste? Sí, Es así, ¿viste? Es sí, así. total. Bueno, Entonces, bueno. perdón, te interrumpí. No, Sí, estamos. sigo. Pues ya nos quedamos con un poco, ya estamos llegando a la hora, y acá tenemos como una Bueno, regla de no pasarnos mucho de la hora, pero igual no, quiero hablar de 23-23, y esta pregunta dale, que hizo Franco me parece que está buena, y que enlaza dale, de esto con 23-23. Franco pregunta, dale. ¿qué poetas contemporáneos latinoamericanos creen que son básicos para tener una mirada de la poesía actual? Y esta pregunta de Franco me lleva a lo que estás haciendo en tu perfil de Instagram, con Sí, unos vivos, una serie de vivos que llamaste 23-23, que me pareció sí, una belleza poética en sí misma, que haces bueno, 2-3 días y que duran aproximadamente 23 minutos, todo como muy, exactamente. como un círculo mágico. Eh, pero es un ciclo muy lindo, vi varios episodios en los que estás abriéndole la posibilidad de la poesía a un público amplio que seguramente en un principio está formado por amigos, donde también hay gente que le interesa la poesía o que les interesa a partir de haberte conocido y bueno, nada, de conocer tu libro y empezó a picar ese bichito y que por ahí hacen arte en otros ámbitos y de repente están redescubriendo, que además lo haces de una forma muy peculiar, tienes también como toda una estructura pensada que es muy linda, pero que en definitiva te puso como en un lugar así de la poesía y de la historia de la poesía que a mí me pareció espectacular, porque es algo que no estaba. O sea, no sé si alguien más lo estaba haciendo en algún lado, pero yo no lo vi. Y la verdad, chapó, si todos los Bueno, que están acá todavía no lo vieron, ya, hoy tenés uno, hoy haces uno, a las 23. no, No, ayer fue y ayer fue ahora y ahora es el el domingo. domingo. Es el domingo. El domingo. Bueno, todos los que están acá tienen tiempo de agendarse el domingo al 23 y 23 minutos, 23. 23 horas, 11 de la noche y 23 minutos,
agéndenselo y súmense, porque la verdad que es un encuentro mágico, súper íntimo, y yo lo que vengo aprendiendo, o sea, es increíble, es un montón. Contame un poco de eso, cómo nació, porque ahí es donde yo Claro. entiendo que tu carrera de artista se empieza a abrir a la comunidad y empieza a tomar este otro rumbo, de decir, bueno, este es un camino de autoconocimiento para mí, pero esta es la parte que yo pongo al servicio para los demás. Esa es como Sí, mi idea. bueno, junté varias cosas. Una, o sea, si no fuera por la pandemia, eso no existiría. Digo, bueno, no hubiese tenido el tiempo Gracias, de, pandemia. de, o- de ocio, sí, gracias pandemia. La otra, que es la real, estoy solo, acá en casa, eh, y no tengo contacto con un montón de personas con las que me hubiese gustado a veces hablar de un montón de cosas, que básicamente es juntarme a tomar un café para hablar de algo que escribí, de alguna relación, de algo de trabajo, lo que sea. Y en esas charlas que yo tengo siempre con mis amigos y personas que conozco, inclusive algunos compañeros también y laborales, me es imposible no hablar siempre o alguna vez de literatura. Y sentí que había perdido un poco esa conexión de charlar. Y después la otra que me pasó es que tengo casi 600 libros acá en mi casa. Entonces, en esas relecturas que empecé a hacer, Tremenda eh, biblioteca. claro, yo dije, yo no me puedo morir acá con todo esto, ¿no? O sea, tengo más libros que cualquier otra cosa. No, no hay un objeto que tenga tanta cantidad como libros. Debo tener 200 corchos de vino, de todos los vinos que tomo, pero no tengo tantos. O sea, libros es lo que más tengo, indudablemente. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a leer, porque me pasaba también, tengo dos hijos, que les leía a la noche, después, bueno, me separé hace 2 años y medio, entonces perdí también el hábito de leerles a mis hijos con cierta frecuencia, les leo cuando vienen acá a casa, pero ahora en pandemia no vinieron acá a mi casa, pues están en la casa de la madre, que está bien. Y entonces dije, yo necesito volver a leer, o sea, me encanta leer, pero necesito leer en voz alta, necesito la oralidad, necesito escucharme y que alguien me escuche. Y nada, se me ocurrió hacer a las 11, a las 23:23, a las 3 semanas, 4 semanas que había empezado este confinamiento, y dije 23:23. ¿Y por qué? Porque elegí el 23 porque el 23 de abril fue el día del libro, que realmente es el día que se inaugura la Feria del Libro o esa semana, y yo iba siempre a la Feria del Libro, entonces, bueno, ustedes como blog también están ahí, y dije, bueno, voy a hacer una lectura en vivo el 23. Eh, y cuando me puse a buscar horario para hacer, dije, está lleno de vivos. O sea, dije, no, no hago un vivo nada. Y dije, no, lo voy a hacer tarde. ¿Y a qué hora lo hago? Bueno, a las 23, no, lo hago a las 23:23. Digo, listo, ya está, más fácil, así la gente se acuerda. Y bueno, y empecé el 23 de abril a las 23:23, leí 2, 3 autores, y se llama Secuencia de Lectura a las 23:23. Y lo hago con una vela, un vino, leo voz alta, que es mi voz, y voz, todo con B corta. Y yo soy W, porque soy Willy. Entonces junté muchas B, y 23:23 también es con B. Entonces, y me puse a leer toda la poesía. Entonces leo 2 autores que tienen algún tipo de relación, o su obra, o ellos dos, y así empecé a hacer una secuencia. Y lo hago martes, jueves y domingo. Y vamos como enganchando un autor con otro, y ahora estamos yendo hacia atrás. Ayer leímos Sarmiento, de Sarmiento el Facundo, de José Hernández el Martín Fierro, y hablamos de Rosas también, un poco, y de Esteban Echeverría el Matadero. Así que vamos como hilando de a poco autores, poetas, y los revivimos de cierta manera en mi voz, y es interesante, sí. Es interesante porque se armó una comunidad, esto que decís, se empezaron a conectar amigos míos, gente que me conoce, ex compañeros de trabajo, personas que les gusta leer o escribir, entonces, bueno, se armó como una comunidad linda, así que aprovecho y los invito, si quieren, el domingo a las 23:23 al vivo. Es en Instagram, acá en el mío, Willy Chichiari. Este, Simple. Está colgado ahora en Instagram TV el de ayer, que ahora me lo dejo colgar, así que lo pueden ver. Son miradas personales, ¿no? Es lo que yo leí, lo que yo tengo acá en mi casa, no, no, nada más que eso. Y como chivo no pago, yo tomo vino todas las noches, y entonces en el vivo abro una botella de vino, me tomo un vino, una copa, y leo la contraetiqueta de los vinos, que me fascinan porque tienen adjetivos espectaculares. Entonces, de ahí es como que también busco cierta inspiración. Y además en el vino hay verdad, cosa que es otra palabra con B, por si querían. ¡Wow! Así que bueno, La B.
In vino veritas, que es una frase en latín Vino muy buena. veritas. In vino veritas, sí. Gran frase, Totalmente. tatuable. Bueno. Sí, totalmente. Bueno, Sí. este episodio de Recreo creo que va a ser uno de mis favoritos. Gracias, Vic. Sí. Sí, porque más allá de que sos mi amigo y te quiero mucho, amo los episodios en los que nuestros invitados se desnudan tanto frente a la audiencia. Bueno, Generosos. yo emocionalmente soy un exhibicionista. Sos un exhibicionista, está perfecto, escorpiano, obvio. Sí, no tengo problema. Ya que estábamos hablando de signos, sabía que dar el tuyo, che. Sí, yo soy de Escorpio, sí. Ascendente en Leo. ¿Quién es? Yo. Más obvio que eso. Sí. No, la verdad que fue muy lindo. Bueno, gracias. Para todos que están escuchando también, creo que nos anima a todos como a entregarnos también a nuestro arte y a nuestra propia poesía, sea la forma que tome. Y bueno, sí, la verdad que espero con ansias el próximo 23-23 porque me estás haciendo engancharme con la poesía posta, Bien. que era algo que Bien. no, la poesía siempre es un género como que me cuesta un poco más. Y es difícil. Es difícil. Tengo autores, muchos de los que has leído, he leído, no es que no he leído nada, pero Sí. un género que a veces a mí me cuesta a veces escribir poesía. Sí. Escribía antes más de adolescente, escribía más. Era como un género que me copaba más. Sí, pero bueno. Ahí preguntaron por autores latinoamericanos. No sé si no respondimos. Sí, dale la respuesta. A ver. Mirá, a mí me gusta mucho Neruda, no es actual, ¿no? Pero son, creo, del siglo XX, nacidos en el siglo XX. Neruda me gusta mucho. Me gusta mucho Nicanor Parra, también, que es chileno. Te voy a ir por país. Me gusta mucho Borges, muchísimo me gusta Borges. Me gusta Alfonsina Storni, Pizarnik y Olga Orozco, acá en Argentina. Me gusta mucho en Uruguay Benedetti, Idea Vilariño, Ida Vitale, me encantan. Y después te puedo nombrar, no sé, César Vallejo en Perú, por ahí que me gusta mucho. Octavio Paz, mexicano, también me gusta mucho. Latinoamérica. Y de poetas nuevos, me cuesta leer poesía nueva, hablo de generaciones por ahí de 20, 30 años, pero me gusta Mariano Blatt, me gusta cómo escribe él, me gusta mucho, es una linda poesía. Y después hay muchísimos autores, digo, que tienen que ver más con gustos personales, pero no puedo recomendar. Después si me escriben les puedo recomendar algunos. También tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que le gusta a uno, porque también son recomendaciones sino muy personales terminan siendo. Pero bueno, me gustan mucho los ingleses, los norteamericanos, bueno, los italianos, pero por haber vivido ahí, y muchísimo los poetas españoles. García Lorca, Miguel Hernández, Unamuno. Wow, los vas nombrando y me doy cuenta de todo lo que leí. Dios. De nada, Franco. Vida, ¿no? Sí, un montón. Leer ese ejercicio. Bueno, sí. Amigo, demos por Gracias, Vicky. No, gracias, por favor. Vic. Gracias, Monoblog. Un regalo para un viernes a la noche. Bueno. Me acompañé tu charla así con un Negroni también. Bueno, salud. Gracias, Candela. Viejos momentos. Gracias, Candela. Cheers. Sí. Saludo para el Team Monoblog. Que todos tengan una muy bella noche. Consulten el calendario de recreo en las redes de Monoblog y @Willy Chichari para escribirle a Willy o ver 2323. Nos vemos, gracias, amigo. Vic. Me escriben los que están acá conectados. Si quieren, no tengo problema en después seguir charlas individuales con cada uno y recomendaciones aparte. Gracias, Vic. Gracias, amiga. Te quiero. Chau a todos. También. Gracias y a todas. Chau. Vas a tener que cortar vos la reunión porque estás siendo anfitrión, querido. Así que sacarnos a todos. Qué lindo